Jesús es el Señor, hermanos. Verdaderamente. Bueno, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Gracias a Dios por la puerta que se abre para hablar de la Escritura. Y hoy tengo un tema muy interesante relacionado también con la visión celestial y que quiero pedirles que pongan mucha atención porque está relacionado con cómo es que la iglesia puede trabajar, la iglesia de Cristo, ¿no? Y bueno, pero vamos a orar antes. Y quiero pedirles que oremos de esta manera. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, ¿no? Que haya revelación, inteligencia y sabidurías espirituales en nuestro ser para comprender lo que dice la Biblia. Porque no hay otra manera en la que debamos comprender esto. No debe ser en nuestro intelecto, aunque sirve, sino tiene que ser una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces, si el Espíritu es el que nos edifica, entonces hay un fruto de parte de Dios. Si solo nuestro intelecto se edifica, entonces no necesariamente va a haber un fruto, porque puede ser solamente conocimiento. Pero vamos a pedirle a Dios eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a pedirle eso al Señor, que hoy trate con nosotros en ese aspecto. Señor, nos acercamos a ti. Padre nuestro, venimos delante de ti, nos presentamos primero delante de ti, porque Cristo nuestro Señor hizo una obra maravillosa en la cruz. Porque Él pagó por mis pecados y con su sangre limpió mi vida de toda maldad, Señor. Y ahora puedo entrar al trono de la gracia, puedo venir delante de ti y presentarme, Señor, sabiendo que tus ojos y tus oídos están puestos en nuestra oración. Señor, nos presentamos, esta es tu iglesia, este es Padre, el fruto del sacrificio de Cristo, Señor, a lo largo de los siglos, Señor. Ahora hay un remanente, Señor, de gente que tú salvaste para que fueran tuyos, Señor. Y te damos muchas gracias. Por eso nos presentamos esta mañana delante de ti. Pero queremos encomendar este tiempo delante de ti para que trates con nosotros. Señor del cielo, ábrenos las Escrituras, Señor, como lo hiciste en muchas ocasiones y lo has hecho en muchas otras también en nuestras vidas. Señor, ábrenos las Escrituras, Padre, y que mientras se hablen estas Escrituras, Señor, tu Espíritu nos revele lo necesario, Señor, para que podamos comprender, podamos vivir, Señor, podamos pensar y podamos decidir de acuerdo a tu voluntad. Señor, deseamos conocer la visión que tú tienes, Señor, acerca de la vida, de tal manera que podamos ser efectivos en todas las cosas que hagamos. Señor, bendice esta iglesia, Señor, con tu vida. Bendice a esta iglesia, Señor, con tu presencia, Señor, con el rico suministro de tu vida, Señor, por tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y sé tú exaltado en medio de nosotros hoy. Que tu nombre sea el reconocido, que tu nombre sea, Señor, el que gane más fama, Señor, en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Quiero hoy seguir hablando acerca de esto porque yo me doy cuenta de que no hay manera de que podamos seguir el mismo camino que Dios desea si nosotros no estamos cerca de Dios, ¿no? Y uno de los problemas que yo veo en las relaciones en la iglesia, de todo tipo, entre los hermanos, entre el liderazgo y las personas, ¿no? Es que a veces no comprendemos nuestro lugar y nuestra posición. Y tampoco a veces perdemos de vista, como muchas de las circunstancias en las que vivimos, sin darles el valor de la experiencia que Dios quiere que adquiramos en medio de todo esto. El viernes pasado estaba dando un curso prematrimonial y les hablaba a estos jóvenes de esto. Yo les decía cómo el Señor desea madurarnos, ¿no? Desea que crezcamos, ¿no? Ellos son jóvenes. Yo les decía, el Señor desea que maduremos, ¿no?, en nuestra vida. Y el Señor sabía que para que lograra ese objetivo necesitábamos una pareja específica, ¿de acuerdo?
con las condiciones que el Señor propuso acerca de nuestra pareja, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella era justo lo que yo necesitaba. Déjame decirle una cosa, mi esposa no es mi complacencia, ¿me explico? Si hubiera sido basado en mi pedido y en mi imaginación, quizás hubiera sido otro tipo de esposa la que yo tuviera. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pero gracias a Dios, porque en su sabiduría me dio la esposa como la que tengo, con la personalidad, con el temperamento, con el criterio, con la formación espiritual que tiene. Porque era lo que yo necesitaba para seguir madurando, no solamente como persona, sino también en el Señor. Y yo me doy cuenta de que a veces nuestro corazón tiene un deseo por adquirir una visión, pero el Señor dice, no te equivoques, hijo, porque yo tengo algo más excelente que eso que tú puedes pensar. Aquello que tanto puedes desear, yo tengo algo mucho más excelente. Y entonces el Señor nos mete y nos coloca en la posición de este tipo de experiencias con las personas. Y ahora estoy hablando del matrimonio, ¿no? Por eso debemos darle gracias a Dios por nuestra esposa o por nuestro esposo. Amén. En verdad que sí. Aunque digas, oh, pero cómo me gustaría que mi esposa o mi esposo fueran diferentes en esta área. A lo mejor es lo que necesitabas. ¿Sí está claro? Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y crecer y madurar y desarrollarnos en esta vida que el Señor está poniendo delante. Bueno, no hay nada diferente en la iglesia. Dios nos plantó en una iglesia para poder madurar y crecer y dar un fruto en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si el Señor te plantó a ti en este lugar, es porque Él sabía que era lo que tú necesitabas. Y entonces puedes decir, pero ¿cómo me dices eso, hermano? Si hay tal y tal contradicción en mi criterio y en mi mente acerca de eso. Precisamente por eso te lo estoy diciendo. Porque justamente es el trato de Dios que necesita hacer en nosotros para transformar muchas áreas de nuestras vidas que no están alineadas conforme al propósito de Dios. ¿Sí está quedando clara la idea? Y basado en esto, quiero hablarles hoy acerca de cómo es que adquirimos esta posición, ¿no? Ayer mi esposa les hablaba a las mujeres, ¿no? Que amablemente la invitaron a predicar, y ella les decía que José, ¿no? Que incluso Moisés, que pues tantos personajes, que Daniel, que David, no conocían el fin de la historia en la que ellos iban a estar involucrados, ¿no? Solamente veían la contradicción a la que se enfrentaron. No conocieron el fin de lo que Dios quería hacer, sino que tuvieron que, en algunos casos, pasaron años de contradicción en su vida para lograr el fruto de Dios sobre sus vidas. Y déjame decirte una cosa, a veces nosotros percibimos nuestras relaciones y las dinámicas de la vida como un estorbo. Y a veces, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que es Dios mismo el que nos lo impuso. Porque Él desea que nosotros crezcamos en la vida de Dios de una manera donde se necesite, donde se exija el fruto de Dios en ese sentido. Pero si nosotros no comprendemos lo que Dios tiene, entonces, ¿cómo sabremos que estamos en la voluntad de Dios? Y para eso necesitamos hablar de esto. Por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. La vez pasada hablamos un poco acerca de la revelación de Dios, ¿no? y de cómo esta revelación de Dios podía ser pública y también podía ser privada. Y cuál es el sentido del deseo privado de Dios con nosotros. Pero vamos a ahondar un poquito más ahí. Juan 1:18, por favor. Dice, fíjense bien, quiero que pongan mucha atención a esto que voy a... por cierto que no presenté, que hoy viene mi hija, ahí anda por ahí atrás, acaba de llegar mi yerno y mis nietos. Ahora sí vengo bien respaldado. Bueno, dice Juan 1:18, dice, a Dios, dice, nadie le vio jamás. Observa por favor esto que estoy diciendo. A Dios nadie lo vio Dios jamás. ¿Sabes de qué está hablando este texto?
Está hablando de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está hablando de un Dios inalcanzable, un Dios temible, poco accesible, al que se necesitaba una serie de ritos y de cuestiones para no morir, para estar en su presencia. ¿Ok? Pero ahora hay una transición al Nuevo Testamento, donde Jesús, una de las cosas más increíbles que hizo Él, no solo traernos salvación, sino una de las cosas más increíbles, que fue mostrarnos al Padre. Jesús nos enseñó quién es Dios. Qué tremendo está eso. Bueno, fíjense bien, a Dios nadie le vio jamás. Luego dice punto y coma. Eso quiere decir que la siguiente idea está unida a esta. Y la idea dice, el unigénito Hijo que está, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Está en el seno del Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué significa que este unigénito Hijo de Dios? ¿Quién es este unigénito Hijo de Dios? Jesús es el unigénito de Dios en este momento. Después, Él era el unigénito, pero después se convirtió en el primogénito. ¿Sí lo puedes ver? ¿Por qué se convirtió en el primogénito? Porque después Dios nos aceptó a todos nosotros para ser sus hijos. Entonces, en este momento, el unigénito era el único Hijo de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento, Él es el primogénito, el primero en gestarse, el primero en ser su hijo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un montón de hijos a lo largo de los siglos que han sido ahora han sido llamados por Él para ser sus hijos. ¿Sí está clara la idea? Entonces, aquí vuelvo a insistir. Cuando veas este texto, tienes que ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es la transición. Y este verso nos habla de eso. Bueno, ahora, este unigénito de Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el seno del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar en el seno del Padre? Fíjate, esta sección no nos dice que Él estaba a la diestra del Padre. ¿Sí lo ves? No nos dice que estaba en el cielo. Nos dice que estaba en el seno del Padre. Y hay dos cosas que podemos aprender de aquí. La primera es que estaba en su corazón. ¿Sabes que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? ¿Cuántos dicen amén? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nos lo dio a nosotros. El hecho de que Jesús viniera en carne, se hiciera hombre y habitara entre nosotros, anunciara las buenas nuevas del reino, del evangelio, y que muriera en la cruz, resucitara el tercer día y fuera ascendido, fue idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad completa. Y entonces observamos que la vida de Dios, la vida de Jesús, del Señor Jesús, provino del corazón de Dios. Pero no solamente eso, sino que Él, y ahorita lo vamos a demostrar a lo largo de algunos versículos que vemos en los evangelios, el Señor Jesús, el Hijo, se encontraba íntimamente relacionado con el Padre. Observa bien eso. Había una relación íntima con el Padre. Gracias. Esta palabra, estar en el seno del Padre, su palabra original o la raíz de esta palabra, tiene que ver con la intimidad producida por la cercanía de la relación. Escucha bien, la intimidad producida por la cercanía de la relación que se tiene. Por ejemplo, podemos tener un poquito de imaginación al ver a una madre que le da de comer a su bebé con su pecho. ¿Ok? ¿Sí lo puedes ver? ¿Puedes imaginar esa escena? ¿Qué te provoca esa escena? ¿Sabes qué te provoca? Te provoca cercanía. El hijo que necesita ser alimentado
y que la madre suple eso con gusto. ¿De acuerdo? Hay una cercanía, incluso estudios han determinado que se construye una relación muy profunda entre los hijos y la madre cuando ellas amamantan a sus bebés. ¿Sí lo puedes ver? Hay una cercanía en esa persona, hay una relación íntima, ¿no? Que estoy seguro que las que son madres saben a lo que me refiero. No es un asunto como cualquier tipo de relación, sino es sumamente profundo. El que se vean, eso es otra cosa interesante, es decir, que la mamá esté amamantando a su bebé y que no esté viendo el celular, ¿no? Sino que lo vea a los ojos, provoca y produce un montón de cosas en la vida de los hijos, que son, y que más adelante van a ser un fruto por causa de estar eso. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque justamente es la idea que el apóstol Juan está tratando de decirnos, Juan el evangelista, está tratando de decirnos, Jesús estaba pegado, tan pegado al Señor, su Dios, porque su relación era íntima y era profunda. Se podría recostar en su seno, podría estar en su seno. Yo tengo una pregunta. ¿Serías capaz de estar en el pecero, en el metro, en el trolebús, en donde tú viajes, y de pronto recargarte en el pecho de alguna persona que no conoces? Sería una locura, ¿no? ¿Sí o no? Como que achis, ¿no? Habría como una especie de, oiga, pues cuando rompimos el turrón, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Y es justamente esta cercanía de la que estoy tratando de hablar. Una cercanía que hace estar así. A mi esposa le gusta mucho que estemos sentados en la sala y ella se recuesta en mi pierna, ¿no? Entonces ya sé que cuando se va a recostar, porque se va a quedar dormida, tengo que poner la pierna de tal manera que no se me entuma, ¿no? Y le gusta mucho eso, ¿no? Pero ¿con quién más lo hace? ¿Lo hace con alguien más? No, ni siquiera con sus hijos, ni siquiera con sus nietos, lo hace conmigo solamente. ¿Por qué? Porque hemos construido una relación que nos hace ser íntimos en ese sentido. Esa es exactamente la idea que quiero que podamos obtener. Entonces dice este texto que Jesús, que está en el seno del Padre, dice, Él nos lo ha dado a conocer. ¡Ah, qué glorioso es esto! ¿Sabes que Jesús no nos está hablando de una doctrina? Jesús no nos está hablando de un conocimiento. Jesús no nos está hablando de una idea, de una utopía. Jesús nos está hablando de su relación con su Padre. Él nos ha dado a conocer el Padre porque Él sabe quién es el Padre. Bendito sea su nombre. Porque Jesús está íntimamente relacionado con Él. Y a mí me encanta esta idea porque cuando vemos, aquí está comenzando el Evangelio de Juan, pero cuando vemos todo el desarrollo de su vida a lo largo de sus años de ministerio, encontramos un Jesús que expresó la vida del Padre, que le dio la gloria al Padre, que nos abrió un panorama diferente de lo que había en el Antiguo Testamento respecto de quién era Dios. Cualquiera que hubiera estado con Jesús se le hubiera antojado conocer al Padre, porque Él lo había dado a conocer. ¡Ah, qué tremendo! Los judíos de este tiempo estaban todavía cegados acerca de la incapacidad de relacionarse con este Dios de una manera íntima y profunda. Pero ahora vemos a Jesús que de primera mano toma la experiencia de quién es Él y nos la da a conocer íntimamente y profundamente. Esto está increíble. Así que tenemos que detenernos a observar el ejemplo de Jesús para conocer cada una de las cosas que Él hizo. Fíjense, por ejemplo, Él hizo una cosa que es muy sorprendente en el Nuevo Testamento. Él hizo obras en el día sábado. Por ejemplo, sanaba a los enfermos en el día sábado. Y para los judíos era realmente un atentado contra su manera de vivir y de ser. Y ellos decían, incluso les decía a la gente, oigan, hay 6 días para venir y ser sanos. Vengan por favor esos días, pero el séptimo día no, porque es un día sagrado. ¿Sí se dan cuenta de lo
irracional que era eso. Sin embargo, el Señor se atrevió a decir, yo soy Señor del día sábado. Y yo podría decir hoy, Jesús es el día sábado. Él es el día de reposo. Él es el verdadero reposo en el que tendríamos que entrar. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús no tomó y no hizo ninguna acción que no estuviera aprobada por el Padre. Así que cuando Él sanó en sábado, Él estaba obedeciendo la voz de su Padre, más allá de la religión, de las costumbres de los hombres que habían creado respecto de este día sábado. Ellos eran más celosos del día sábado que ninguna otra cosa, y además siendo hipócritas. ¿Sí se acuerdan de ese texto? Jesús les dice, ¿quién de ustedes que si su animal se cae en una zanja, no la sacan el día sábado? No la rescatan porque perderían eso. Haciéndolos mentirosos acerca de su actuar. Bueno, pero el Señor, cuando habló y actuó de esta manera, no estaba violando el mandato de su Padre, sino estaba cumpliendo, te voy a decir que, la visión celestial. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor era tan seguro de esto? Y la respuesta la encontramos de nuevo en ese versículo. Porque Él estaba cerca del seno del Padre. Oh, eso está bien tremendo. Quizás tengamos muchos años. Esta iglesia tiene muchos años. Muchos años. Ayer platicaba con un hermano. Yo le decía que recuerdo mucho haber ido a un taller mecánico. No sé dónde era. Pero yo venía como niño. No venía ni siquiera como joven. Y fuimos a una reunión de niños en un taller por aquí cerca. No sé dónde era. No sé quién era. Nada más me acuerdo de entrar al taller. Eso es lo único que me acuerdo. Tienen muchos años ustedes aquí. Tienen mucho tiempo de que la palabra de Dios es predicada en este sitio. ¿Están de acuerdo conmigo? Habrá algunos que tengan más tiempo. Habrá algunos que tengan menos. Ayer platicábamos con nuestra hermana de esto también. Y yo me pregunto, ¿qué tan profundo conocemos al Padre hoy? ¿Qué tan profunda es la revelación del Padre en tu vida que te permite hacer y que te permite pensar y que te permite decidir y que te permite hablar en medio de tu vida y en medio de la comunión con la iglesia? Porque muchos años han pasado. ¿Qué tan íntimos somos del Señor? ¿Qué tan cercanos somos del corazón de Dios? ¿Qué tan profunda es nuestra realidad en ese sentido? No estoy diciendo que no la tengamos, pero podríamos decir como Jesús, yo sé, fíjense, una vez le dijeron, si no me creen que yo soy el Mesías por lo que les digo, dice, créanme por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago son la expresión del Padre sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Y quiero que tengas este pensamiento mientras estoy hablando de esto, porque a veces perdemos de vista la realidad espiritual a la que el Señor nos ha llamado y la intercambiamos por la religión. Yo lo sé que puede sonar muy repetitivo en mí este asunto de la religión, pero es algo que yo he recibido del Señor de anunciar. Tenemos que escapar de la religión. Tenemos que huir del cristianismo. Escuchen, suena raro lo que estoy diciendo. Tenemos que huir de las estructuras que se han generado. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando eso. Él está buscando nuestro corazón. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia en ese sentido. Tenemos que huir de todo eso. Tenemos que huir de las estructuras de la iglesia que hemos permitido se construyan en nuestra mente. Porque el Señor no desea que seamos muy fieles a un movimiento. Dios desea que le conozcamos íntimamente y seamos conducidos en medio de todas estas cosas. A veces nos perdemos en este mundo y tomamos decisiones equivocadas e incluso llegamos a pensar de una manera errónea porque no hemos oído el corazón del Padre. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor
qué es lo que Él quiere que tú hagas en tu vida para con Él. Quizás necesitaríamos ir al seno del Padre y decirle: Señor, dame oídos para oír lo que quieres que yo haga. De tal manera que no sean nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros pensamientos los que nos dirijan, sino lo que hay en el corazón del Padre. Para poder obtener la visión celestial, necesitamos intimidad con Dios. Me voy a apurar porque son muchas cosas. Fíjense bien esta idea. El precioso Señor Jesús no era alguien lejano al Padre. Escuchen bien. Jesús no era indiferente al Padre. Jesús no se relacionaba con su Padre de manera casual. O sea, es decir, ¡ay, qué casualidad!, ¿no? Y ahora, como cuando te encuentras a alguien en la calle, ¿no? No. Cuando Jesús se relacionaba con su Padre, no fue algo fortuito, no era algo que de pronto espontáneamente se dio. No. Sino que fue alguien que personalmente decidió obtener esa relación. Su relación con su Padre no fue los domingos, ni los jueves, ni los viernes, ni el día que hubo un congreso. Su relación con su Padre fue todos los días de su vida, porque era una urgencia que tenía en su corazón. Él sabía que no podía vivir sin relacionarse con su Padre. Él sabía que no podía vivir sin conocer su voluntad, sin hablarle las cosas y que Él le contestara las cosas, que hubiera un diálogo entre ellos. Jesús sabía que no podía hacer ninguna cosa separado de Dios. Y por eso el apóstol Juan también nos habla acerca de eso. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. El problema está en que para nosotros el recostarnos en el seno del Padre, aparentemente, porque realmente no podemos hacerlo porque es indiferente, se puede llevar a cabo de forma intermitente. Hoy sí y 3 días no. El domingo sí, pero lunes, martes, miércoles, y no vengo entre semana a la reunión de la iglesia, así hasta el otro domingo. 8 días sin la presencia de Dios. ¿Sí lo pueden ver? ¿Cómo podría yo conocer cuál es el objetivo de Dios si no me estoy relacionando con Dios? Es más, voy a decirles algo. Para muchos hay una indiferencia en el escuchar, el estar recostado en el seno del Padre, porque no lo han practicado en sus vidas. Sino solamente: Señor, ayúdame, Señor, dame. En el nombre de Jesús, amén. Y se acaba el diálogo. Jesús dijo en sus propias palabras: nada puedo hacer por mí mismo. He venido a hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo uno somos. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Y también nos habla de haber pasado toda la noche orando a su Padre en secreto. ¿Por qué habría tal urgencia de Jesús en medio de esto? Y a veces pensamos: es que eso es para los que están dedicados de tiempo completo. Huye de la religión, hermano. Huye de la religión. No es cierto. El tener comunión con Dios es para los hijos de Dios. El conocer el seno del Padre es para los hijos de Dios. No importa si tienes un negocio, si eres un ingeniero, si eres un doctor, si eres un estudiante, no importa. Necesitamos la presencia de Dios como la base de nuestras vidas. Necesitamos desearlo con todo nuestro corazón. Señor, déjame recostarme en tu pecho para oír qué es lo que quieres hacer. Y a veces nos perdemos de tantas cosas que podríamos ser un instrumento por causa de que no hemos intimado con el Señor. Su relación con su Padre era vital, ¿no? Su relación de Jesús con el Padre
no se podía posponer. Es que hoy no puedo orar a Dios ni leer mi Biblia porque es que tengo visitas. Qué tremendo. Y no estoy acusando a nadie, estoy hablando de todos porque todos somos así. Posponemos muchas de las cosas, lo postergamos, el estar en su presencia. Cuando a lo mejor el Señor, no a lo mejor, el Señor desea que vayamos a oír lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón, Señor? Un día, hace unos días, desperté y yo le preguntaba eso al Señor. Eso fue lo primero que vino a mi mente. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? Mi pensamiento fue este: ¿cómo puedo hoy agradar tu corazón? ¿Qué puedo hacer hoy para que tu corazón se llene de alegría? Al hacer su voluntad, porque podemos encontrar en la Biblia eso. Y a veces perdemos de vista esta riqueza que tenemos. Señor, quiero estar recostado en tu pecho para oír lo que deseas. Bueno, hay otra persona que hizo esto. Si me pueden poner Juan 13:23, por favor. Y justamente fue el apóstol Juan, o Juan el Evangelista. En sus propias palabras, e incluso hoy conocemos a Juan como el discípulo, ¿qué? El discípulo amado, ¿no? ¿Sí lo han oído de eso? ¿Sabes que Juan es conocido como el discípulo amado? Bueno, vamos para allá ahorita. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué? A ver, lea conmigo. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús, ¿qué? Amaba. ¿Qué hacía al cual Jesús amaba? ¿En dónde estaba? Estaba recostado al lado de Jesús. Mira, esta misma palabra que se dice aquí, estar recostado, es la misma que se utiliza en el capítulo 1 que leímos. Juan se recostó en el seno de Jesús. Qué interesante. Encontró la fuente de este Padre para oír lo que él deseaba hacer. ¿Ok? ¿Por qué es importante mencionar este versículo? ¿Y por qué es importante que Juan lo haya dejado registrado así? Quiero que pongan mucha atención en esto. Porque de todos los discípulos, Juan es el más profundo de todos. Si tú has leído el Nuevo Testamento, o por lo menos has leído los Evangelios, te puedes dar cuenta de la calidad de revelación que hay en el Evangelio de Juan. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Es un evangelio completamente diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos, conocen. El Evangelio de Juan no se considera un evangelio sinóptico porque a pesar de que toca algunos aspectos de las historias que tocan el resto, hay una revelación mayor y mucho más profunda acerca de quién es Dios y de quién es Jesús. Y mientras podemos observar esto, debemos preguntarnos, ¿será que Jesús no amaba a los otros discípulos? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los amaba o no los amaba? Sí, Jesús amaba a todos, ¿no? Incluso hay un momento en la última cena donde están ahí. Se dice que era como una especie de U en donde se encontraban. Y Jesús estaba en uno de los orillos. Y ahí estaba Juan de encimoso, ¿no? Con el Señor Jesús. Y Pedro estaba del otro lado. Y ahí estaba Pedro del otro lado. Y le hizo señas a Juan. Que le preguntara quién era el que lo iba a traicionar. Que le preguntara. A mí me llama mucho la atención esa escena. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué no se acercó él a decirle, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo está la cosa? Explícame. Tuvo que mandar, escuchen, al que estaba cerca de su seno. Y esto trae nos tiene que traer una revelación muy profunda, ¿no? No significa que
que el resto de los discípulos sean de menor calidad. Por favor, no malinterpretemos eso. Solamente tenemos que observar que el que estaba en el seno de Jesús conoció un montón de cosas que los demás no. Fíjate, el Evangelio, Juan escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Y de hecho los escribió al revés exactamente. Primero escribió el libro de Apocalipsis, después escribió el Evangelio y después escribió sus cartas. No hay libro más profundo de la revelación de Jesucristo que el libro de Apocalipsis, que nos descubre no solamente los hechos finales, sino nos descubre la persona de Jesús de una manera tremenda. De hecho, así comienza el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Ok? ¿Está quedando claro? ¿Por qué el Señor no le encargó el Apocalipsis a Pablo? Pablo era una persona letrada. Pablo era una persona inteligente, tenía mucho conocimiento de la ley. ¿Y por qué no se lo encargó a él para que redactara el asunto del fin de los tiempos y de la revelación de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Juan estaba en el seno de Jesús. ¿Sí lo puedes ver? Porque el estar en la intimidad con Jesús provoca una revelación que ningún título te va a dar. Ninguna cosa te va a dar. Estar en la presencia de Dios nos va a revelar las profundidades de Dios. No importa si estudiaste, no importa si eres teólogo, no importa si has sido ordenado como lo que tú quieras. La revelación del Padre es suficiente para que comprendamos todas estas cosas. Y eso está tremendo. Porque a diferencia de los demás, fíjense, cuando atrapan al Señor y lo apresan y lo llevan ahí, todos estaban escondidos, ¿se acuerdan? Pedro se acercó ahí al chisme, pero ¿tú sabes quién lo dejó entrar a Pedro a ese lugar? Juan. ¿Y sabes dónde estaba Juan? Ahí estaba con la gente. Y todos sabían que Juan había estado con él. No sé si puedes ver esto. En la crucifixión solamente hay un discípulo en ese lugar. ¿Quién es? Juan. Es el único que está ahí. Todos los demás estaban escondidos, perdidos, llenos de temor. Pedro con un cargo de conciencia porque había negado al Señor. ¿Van bien? ¿Voy bien en lo que estoy diciendo? El único que se encontraba en ese lugar era el que había estado en el seno de Jesús. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Sí te das cuenta de la trascendente que es esto? Hay una transformación en nuestra actuación, incluso echa fuera el temor en nuestras vidas cuando hemos estado en la presencia de Dios. Cuando hemos estado en lo íntimo de Dios, escuchando su corazón. Ok, me voy a apurar. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre. ¿Sí? Sí. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se las revelaste? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, porque el Señor deseó darnos a conocer al Padre. Fíjate, cuando Jesús está hablando de esta idea de dar a entender una y otra cosa, es decir, quién es el Hijo y quién es el Padre, está hablando de un deseo de Dios de darse a conocer profundamente a cada uno de nosotros. Escuche bien esto. Dios desea que tú le conozcas íntimamente y profundamente. Dios desea
que le conozcas hoy, le conozcas mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez el domingo, y así por todos los días que te quedan sobre esta tierra. Él desea relacionarse contigo. Él desea intimar contigo. Él desea que puedas ir como un padre. Estoy bien sorprendido con mis nietos porque les gusta estar con nosotros. Y mi nieto me ve y va gateando y me extiende las manos como cárgame. Y cuando lo cargo, él se siente seguro. Y yo digo, Dios mío, qué ejemplo tan grande de lo que tú deseas hacer con nosotros. Sabes que Dios está con los brazos abiertos. Él está con los brazos abiertos para que vayamos a su presencia. Él está diciendo, ven, hijo, porque te deseo cargarte. Deseo revelarte el futuro, deseo para tu vida, deseo revelar lo que quiero hacer contigo, deseo enseñarte aquellas cosas que tienes que cambiar dentro de ti. Ven conmigo. El Padre está lleno de ternura, mi hermano, y de amor por nosotros. Y nosotros somos tan torpes que preferimos la televisión, preferimos las amistades, preferimos un deporte espantoso, queremos mil cosas distintas de nuestro Dios. Cuando Él está abriendo su corazón para decir, ven conmigo, que yo te quiero hablar de cosas que nunca has oído. Fíjate, cuando vemos esto, a veces decimos, sí, Señor, ¿por qué tú escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y no las revelaste a los niños? A veces pensamos que eso es como un acto de magia o un acto espontáneo. Como que de pronto yo voy a estar aquí y Dios te va a dar a conocer algo que tú no conocías. No, eso no existe, mis amados. Sí, yo nunca he dejado de insistir en esto. Si Dios me abrió la puerta para hablar entre ustedes hoy, no es otra cosa más que enseñarles la puerta por donde tienen que entrar. Porque mi predicación no tiene sentido de transformación, sino de que podamos pensar algo que no habíamos pensado. Porque la verdadera transformación está en la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan todos los edificadores. Ayer platicaba con el hermano Silvio acerca de qué tan difícil es convencer a las personas de que tomen un lugar, el lugar que Dios les ha dado en la iglesia o que puedan avanzar en la madurez que el Señor está pidiendo. Sí, es la cosa más difícil. Y voy a decirlo de otra manera. Es imposible hacerlo. Matrimonios muchos matrimonios han ido a nuestra casa con mi esposa y conmigo. Es que tenemos este problema y esto, y es que ella y él, y ahí están echándose un tiro y todo. Bueno, pues miren, nosotros les aconsejamos que hagan esto, y que hagan esto, y que hagan esto, y que hagan esto. Y se salen y ¿qué creen que hacen? Hacen lo que se les da la gana. No hacen lo que les dices que hagan. Entonces yo siempre me he preguntado, entonces, ¿para qué sirve que la gente vaya a preguntarte qué hago si cada quien va a hacer lo que se le da la gana? ¿Está claro lo que digo? Y esa es una verdad que tenemos que afrontar, porque la religión nos ha dicho que el pastor nos va a arreglar el problema. Ve con el pastor porque el pastor te va a arreglar el problema. No, no es cierto. El pastor tiene más problemas que tú. Eso es una verdad que no podemos negar. El pastor es un ser humano igual de imperfecto que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En verdad que sí. Pero cuando nosotros recibimos un consejo de ese pastor o de ese líder o de esa persona y nos dice, esta es la puerta, mi hermano, por aquí mira, esta es la puerta, por ahí éntrale, haz esto para que entres por esa puerta, haz esto, ¿sabes para qué? Para que el Señor te transforme en lo secreto, para que escuches en el seno del Padre lo que Él tienes que hacer en tu vida y entonces actúes de la manera correcta. Te voy a decir una cosa, esa transformación nadie podrá quitártela, jamás. Quiero preguntarte, en el libro de los Hechos encontramos a estos discípulos imperfectos haciendo grandes cosas. Yo tengo esta pregunta, ¿tú crees que esos discípulos eran más especiales que tú?
No, eran personas exactamente igual que tú y que yo. Ay, pero es que ellos vieron al Señor y tú no. A lo mejor ese es el problema, que no hemos visto al Señor. ¿Sí está clara la idea? Te voy a decir una cosa, porque el que ha visto a Jesús no puede ser la misma persona. Amén. Porque el que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero espérense, espérenme. Pero la pregunta es si hemos nacido de nuevo. ¿Sí está clara la idea? Quizás no he nacido de nuevo. Quizás no he tenido un encuentro transformador con el Señor. Vivo en la religión cristiana, sí, ahí estoy, pero no vivo en la realidad. Esa es la diferencia que hay con los discípulos y con nosotros. ¿Sabes qué hicieron ellos? Dieron su vida por causa de la iglesia. Ayer fue la reunión de mujeres. Aquí veo muchas más mujeres de las que estuvieron el día de ayer. Y yo sé que me vas a decir, es que estaba yo trabajando, es que puse los frijoles y si no se me iban a quemar, es que si no tienden la ropa, nadie me ayuda en mi casa, yo soy la única que tiendo la ropa, ¿no? Me puedes decir lo que tú quieras. Pero fíjate qué interesante. ¿Por qué no tenemos la disposición en la iglesia de venir a una reunión de mujeres? Creo que es 2 veces al mes, ¿no? Sí, ¿no? Que es 2 veces al mes para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no? Si quizás no estuve en la presencia de Dios para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Que participes de las actividades de la iglesia, porque yo ahí envío bendición y vida eterna. Bien, Señor, tienes toda la razón. Voy a ese lugar para recibir. ¿Sí está clara la idea? Pero sí queremos que se nos tome en cuenta para muchas cosas, ¿no? Deseamos un lugar, deseamos una posición que me permitan dar los anuncios, que yo pueda orar por las ofrendas, que pueda poner los acetatos, que cante. Sí, eso sí quiero hacer, sí quiero estar ahí, pero que mi vida participe de las cosas en las que tiene que estar la iglesia. No, ahí sí no le entro. Escucha bien esto. Los hermanos del libro de los Hechos estaban tan impresionados en su espíritu y en su corazón por lo que Dios había hecho, que dieron su vida para que se gestara la iglesia. Esto es algo que, y yo le decía al hermano Silvio, esto no es de una iglesia específica, son todas las iglesias locales que existen. Existe esta pugna en medio de nosotros. La gente quiere posición, la gente quiere dominio, la gente quiere poder, la gente quiere un reconocimiento, la gente quiere religión. Porque el que está en la presencia de Dios participa de todas las cosas, porque está este Dios diciéndole lo que tiene que hacer. Yo les he dicho esto en esta reunión. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué estás aquí? Pues porque no hay nada que hacer, el partido empieza más tarde. Porque mis invitados que invité a comer, los voy a ver ahí en el grupo o en la iglesia y me los voy a llevar a la casa. Porque voy por la letra de Tupperware, ¿no? O de Jafra, o de lo que sea. O porque pues, es una tradición, una bella tradición que tiene mi familia. ¿Por qué estamos aquí? Les voy a decir por qué estamos aquí. Porque nos convocó el Espíritu Santo. Y dentro de nosotros el Espíritu Santo nos dice, tienes que estar en el lugar de reunión porque yo ahí estoy. Y entonces venimos con gusto, venimos con alegría, venimos con toda la intención de recibir de parte de Dios. Porque hemos escuchado lo que en el seno del Padre ha dicho acerca de eso. Una vez un hermano me decía, es que si yo hablo de esa manera con la gente se va a ir. Yo le decía, ¿y para qué quieres gente que no es cristiana en tu iglesia? Esa es una realidad bien tremenda. A veces queremos cautivar a las personas dándoles lo que quieren, cuando lo que necesitan es una confrontación acerca de su vida espiritual. Está bien tremendo esto. Perdóneme que le hable así, pero es el Espíritu de Dios, creo, el que está hablando todas estas cosas.
Queremos que el Señor nos enseñe las cosas que escondió de los sabios entendidos, pero no somos capaces de pagar el precio por hacer eso. Insisto, no es un asunto de aquí, es un asunto de todas las iglesias. Ay, hermano, tómeme en cuenta para hacer esto. ¿Sí? ¿Y cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces estás en las reuniones? Ayer le decía al hermano algo bien importante que tienen que entender la iglesia, que es parte de la visión celestial. Una iglesia que no ora junta es una iglesia muerta. Una iglesia que no toma en serio el compromiso de la oración corporativa es una iglesia que está en vías de morir. Porque la oración es el ejercicio que nos acerca a conocer la voluntad del Padre, no solamente de forma personal, sino de forma corporativa. La iglesia que ora junta es una iglesia que permanece junta. No hay división, no busca cada quien su propio rollo, sino hay un poder celestial de traer la verdad, el ámbito celestial a la tierra. Y la gente lo ve y dice, estos han estado con Jesús. Estos han visto a Jesús. Mira el amor que hay entre ellos. Y a veces adolecemos de eso. Dios mío, ya se me está acabando el tiempo. Pero bueno, me voy a agarrar unos momentos más. ¿Tiene prisa? ¿Dejó frijoles en la estufa? Bueno, pues dígale a su hijo que los apague. A alguien dígale que los apague. Es que esta parte, quiero llegar a esta parte porque creo que es una de las cosas más importantes acerca de la revelación íntima que el Señor quiere tener. Bueno, acompáñenme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Juan 17, 20 al 26. ¿Ya lo tienen? Dice más, fíjate bien, es una oración que Jesús está haciendo acerca de los discípulos. Y dice, no solo por estos, sino por todos los que creerán en mí por todas las generaciones. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos, ¿qué dice ahí? Sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado, a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sé Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense bien, aquí hay un problema. Este texto se ha utilizado de forma errónea en el cristianismo, tratando de plantear que la unidad a la que se refiere en este lugar es la unidad que hay entre los cristianos. Fíjense bien, y quise leer todo este texto para que podamos ver el contexto. En el texto que acabamos de leer, tenemos que hacernos esta pregunta. En el texto que acabamos de leer, ¿a quién se refiere cuando habla de que somos uno? ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús y el Padre. ¿Sí o no? Todo el tiempo les dice eso. Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Sí dice eso, ¿no? Y no lo dice una vez. A lo largo del texto lo dice varias veces. Por favor, estudia este capítulo, Juan 17, 20 al 26, o todo el capítulo 17. Pero quiero que observemos esto. Pretendemos crear una unidad basada en elementos humanos. Pretendemos ser uno entre unos y otros. Ahora, déjenme decirles una cosa. Este texto de Juan 17
no está hablando de la unidad entre nosotros. Ahorita les voy a decir de qué está hablando. Porque luego el apóstol Pablo sí habla de una unidad que debe de tener el cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Donde Jesús es, ¿qué? Es la cabeza. ¿Y los demás qué somos? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿el hermano Silvio es la cabeza de esta iglesia? No, es Cristo. ¿Sí está clara la idea? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Y los demás qué somos? Miembros del cuerpo. ¿El hermano Silvio es la cabeza de este lugar? No, es Cristo. No tenga miedo de decirlo, no tenga miedo. Es lo que dice la Biblia. No tenga miedo de decirlo. ¿Qué es el hermano Silvio entonces? Es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Un miembro al que se le encomienda un trabajo y una forma de hacer las cosas. ¿Están de acuerdo? Los hermanos de la alabanza son miembros del cuerpo de Cristo. Sí, y tienen un trabajo que hacer, ¿o no? Tienen un trabajo que hacer. ¿Son más que el hermano Silvio? ¿El hermano Silvio es más que ellos? No, son miembros unidos al cuerpo, dirigidos por la cabeza. ¿Ok? ¿Está clara la idea? ¿Qué tiene que hacer el hermano Silvio para dirigir esta iglesia? Tiene que estar escuchando en el seno del Padre cuál es su lugar y cuál es su posición. Amén. La hermana que nos ayuda aquí con los acetatos. ¿Qué tiene que hacer para poner los acetatos? Yo sé que dicen, ay, ni modo que sea tan difícil. No. Quiero que entendamos algo. Cada uno tiene una función. ¿Sí está claro? Cada uno tiene una función. Cada uno tiene una responsabilidad. Y todavía más, cada uno dará cuentas a Dios del trabajo que Dios le ha encargado hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pablo se encarga de hablar de esa unidad en el cuerpo, pero aquí no está hablando de eso. ¿Saben de qué está hablando? De que tú y la Trinidad completa se relacionen para ser uno. De eso está hablando. Padre, que ellos sean uno, contigo y conmigo, como lo somos tú y yo. Que haya una unidad en medio de nuestras vidas para ser uno. Qué interesante. El Señor Jesús nunca peleó una posición de nada, ¿o sí? Lo ves un día exigiendo que lo respetaran porque... No. Fíjate nada más el comportamiento del Señor. Un día lo invita Mateo a comer y dice, sí, órale, vamos. ¿Qué va a haber? ¿No te has dado cuenta que al Señor le gusta comer? Dice, ¿qué va a haber, no? Sí, vamos. Y mientras estaba ahí, ¿a quiénes invitó a Mateo? ¿A los más santos? A los peores, ¿no? A la gente que tenía la peor fama. Y ahí llegó el Señor. Todos lo acusaron. Este que come con prostitutas, que come con publicanos, fuchi, que come con lo peor. Mira, qué clase de maestro es este que está con todos estos. Quiero que observes una cosa. A Jesús no le importó su reputación por los religiosos de su tiempo. A él le importó hacer lo que había oído en el seno del Padre. Y entonces les dijo, los enfermos no tienen necesidad de doctor. Así que todos ustedes que son muy santos, pues no me necesitan, porque yo vine a rescatar a todo aquello que se había perdido. Y entonces de pronto vemos a un Jesús maravilloso llevando a cabo esta obra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús y su Padre, Dios, habían sido uno en medio de eso. Quiero que donde yo estoy, ellos también están, Señor. Quiero que ellos tengan esta misma relación.
Y estas palabras que Jesús hace en el capítulo 17 son sumamente reveladoras, porque no hay manera de ser uno con el Padre sino por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. ¿Y qué más? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Dios por Cristo. Es por este espíritu vivificante que podemos decirle a Dios, Padre mío, es por ese espíritu. No hay otra manera de ser uno con Dios más que por el espíritu que está en nosotros y se relaciona con el espíritu de Dios. ¡Qué tremenda cosa! Ahora quiero que observes esto. Cuando nosotros somos uno con Dios y nos reunimos como el cuerpo de Cristo, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Sí oíste lo que dije? Y si estás en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, decía el apóstol Pablo. Si nosotros permanecemos en unidad con el Padre, en unidad con Él, en escuchar su seno, el buscar la intimidad que Él está deseando de nosotros, entonces sabremos nuestro comportarnos en medio de la iglesia. Las divisiones, los pensamientos distintos, las ideas, las mejoras, no tienen ningún sentido, porque oímos al Padre. Entonces yo vengo a tomar mi lugar hoy, mis hermanos, entre ustedes. Hoy, por la gracia de Dios, estoy entre ustedes tomando mi lugar. ¿Sí lo puedes observar? No buscando ninguna otra cosa más que la edificación de sus vidas. Y ocupo mi lugar y le doy gloria a Dios por eso. Y cada uno tomando su lugar. Dice, no teniendo ningún miembro en desaveniencia, sino bien coordinado y unido por las coyunturas, se van ayudando para llevar a cabo la obra de Dios en medio de nosotros. Podemos hacer pozole el 15 de septiembre, tortas de bacalao en diciembre, rosca de Reyes el 6 de enero. Puedes hacer todo lo que quieras y ninguna de esas cosas sirve para nada. Es que me siento con el hermano y entonces platicamos. No, eso no sirve para nada, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque la verdadera comunión es de los que escucharon en el seno del Padre lo que Él deseaba y se juntan con otro que también estuvo igual. Y entonces cuando estamos en la reunión, somos los que hemos estado en unidad con Dios y traemos el fruto de Dios. Ay, hermano, pero hay muchas dificultades y cosas en la vida de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué te ha dicho el Padre? ¿Qué te ha dicho el Padre? Es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, ¿ok? ¿Y qué te ha dicho el Padre? Te voy a decir una cosa. Te vas a llevar una sorpresa cuando vayas a la presencia de Dios y le expongas estas cosas. Es que no estoy de acuerdo en tales cosas, ¿ok? Pregúntale a Dios, ¿qué piensa de eso? Mis hermanos, no les estoy contando un cuento chino. Les estoy contando algo que yo he vivido en mi vida. Pregúntale al Señor, para que Él sea el que te enseñe lo que hay dentro de ti que necesita ser cambiado. Estoy terminando. Mi esposa y su manera de ser. ¿Tú crees que mi esposa no es no tenemos fricción por las diferencias que hay en nuestros temperamentos y personalidades? ¿Tú qué piensas? Porque así como la ven tan así, hay diferencias, hermanos. Hay diferencias. Y más al revés. Cuando ella se relaciona conmigo,
encuentra también una serie de imperfecciones que la afectan a ella. ¿Está claro lo que digo? Pero te voy a decir una cosa. No hay mejor relación que yo tenga sobre la tierra que me transforme y me haya transformado como la que he tenido con esa preciosa mujer. No la hay. Y a veces me he llenado de coraje y ella se ha llenado de coraje y hemos llorado y hemos sufrido y hemos tenido todas esas cosas. Pero ¿sabes qué ha pasado después de todos estos años? Hemos madurado y nos ha construido una relación sumamente fuerte y estable. Ahora vamos a cambiarlo en la iglesia. ¿Tienes esa fricción? ¿Tienes no estar de acuerdo? ¿Tienes observas ese asunto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tenemos que hacer? En primer lugar, ir a la presencia de Dios. Decirle, Señor, mira, esto es lo que tengo y esto es lo que veo. Pero tú dime qué es lo que ves. ¿Sí está claro? Y entonces, en la presencia de Dios, y vuelvo a insistir, algo de Dios va a venir sobre tu vida para que comprendas la realidad de esa relación. Todos estos casos, el caso, por ejemplo, de Daniel y sus amigos, que a mi parecer es uno de los casos más duros del trato. ¿Por qué? Si sabes que a Daniel y a sus amigos los castraron. Ellos se volvieron gente que no iba a poder tener descendencia. Daniel y ellos no pudieron tener descendencia porque tenían que participar de la corte de ese rey pagano en ese momento. Después de ser príncipes en Israel, se convirtieron en esclavos, personas que no tendrían descendencia sobre la tierra. Cualquiera de nosotros se hubiera llenado de amargura y decir, qué terrible. Pero ellos encontraron su lugar para el momento que Dios tenía. La expresión de la obra maravillosa y milagrosa en medio de sus vidas. Y no solo eso, tenemos el libro de Daniel que nos anuncia incluso los hechos del fin de los tiempos. Hombres fieles que perdieron su posición en esta tierra, pero que ganaron la entrada al reino de los cielos. No sé qué te contaron acerca de la vida cristiana, pero la vida cristiana se trata de perder. Y perder tu vida hasta la muerte. Perder todo lo que somos por causa del que nos llamó a ser suyos. Perder muchas cosas por obtener a Cristo en nuestras vidas. Y cuando haya en nosotros esa conciencia, entraremos en un proceso de Dios para poder resolver todas esas cosas. Termino. La iglesia necesita personas maduras. La iglesia necesita personas no que hacen berrinches, sino personas maduras que resuelven todas las cosas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho en el curso prematrimonial que damos y les decimos esto. Tenemos que encontrar la manera de vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que yo he hecho con mi esposa y lo que seguramente ella ha hecho conmigo. Encontrar la manera de vivir juntos con todas las diferencias, con todas las cosas, con todo lo que sea, hasta que la muerte nos separe. ¿Y sabes qué tiene que hacer la iglesia? Tenemos que aprender a vivir juntos, porque
solo juntos llegaremos a la presencia de Dios. ¿Tú crees que el cuerpo de Cristo va a llegar sin una mano? ¿Sin una pierna? ¿Tuerto? ¿Tú crees que va a llegar así? Dice la Biblia que Dios está ataviando a esa novia perfecta para desposarse con ella. Así que no va a llegar una novia manca, no va a llegar una novia que le falta algún miembro, no, va a llegar perfectamente ataviada para desposarse con Cristo por toda la eternidad. Entonces, ¿qué? Necesitamos aprender ese trato entre nosotros para que Dios produzca esta obra. Amén. Pero no pierdan de vista lo principal. Dios está deseando que nos recostemos en su seno y que le escuchemos de su voz decirle qué tenemos que hacer. Amén. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas. Señor, gracias te damos esta mañana. Oh Dios, sé que a veces, Señor, necesitamos oír de una forma las cosas. Aunque tú eres clemente, también y grande en misericordia, también eres directo. Y queremos pedir tu ayuda, Señor. Ayúdanos, 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 Señor. Porque necesitamos de ti. Ayúdanos a huir, Señor, de la religión. Sácame de la religión, Señor. Saca la religión que hay en mi mente, Señor. Y ayúdame a verte a ti, Señor. Señor, quiero recostarme en tu pecho, Señor. Oh, cuántas cosas hay en ese lugar. Hay confort, Señor. Hay paz. Hay seguridad. Hay amor, hay misericordia, hay perdón, Señor. En tu presencia, en la intimidad contigo, hay tanta riqueza, Señor. Oh, Dios Santo. Vuélvenos, Señor, como oraba David. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Vuélvenos a ti una vez más, Señora, con ese fuego, Señor, con el que nos tocaste. No un fuego en nuestra mente, un fuego en nuestro espíritu. Un fuego que toque lo profundo de nuestro ser y nos transforme. Señor, llévanos a esa relación. Yo te ruego que mis hermanos que se atrevan a esto, se encuentren contigo en ese lugar secreto. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamando. Estás tocando en sus corazones, Señor. Tú estás tocando el corazón de tus hijos, Señor. Porque deseas entrar con ellos y cenar con ellos, Señor. Con todos nosotros. Que puedan ser capaces de recibir este tocar de su corazón, Señor. Que puedan escuchar cómo toca su corazón. Y que ellos te puedan abrir de par en par sus corazones, Señor, y puedas entrar con ellos y cenar con ellos, Señor. Puedan disfrutar juntos una relación de intimidad como la que estás deseando. Señor, quita todo estorbo en el nombre de Jesús. Señor, quita todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Confunde estos pensamientos, Señor. Deséchalos de sus vidas, Señor. Y que puedan tener la mente de Cristo. Señor del cielo, yo te ruego que traigas la verdadera unidad del cuerpo, Señor. Señor, que cada uno en los secretos reciba aquello, no lo que inventó, no lo que desea su alma, no lo que sus pensamientos tienen, Señor, sino lo que escucharon en tu presencia, Señor.
y puedan traerlo a la iglesia para ser uno, Señor. Señor, destruye la obra de Satanás, Señor, en nuestros corazones. Destruye, Señor, la amargura, destruye el orgullo, destruye nuestros argumentos religiosos. Señor, que tu iglesia pueda disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Señor, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Padre, porque sé que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.